Cómo trazar el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, para graficar las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. ¿Ya? Es importante. Entonces el DCL es un gráfico que va a examinar todas las fuerzas externas que actúan sobre él, sobre el cuerpo. ¿Ya? Es importante partir de la siguiente pregunta. ¿Con quién interactúa el cuerpo? ¿No? Las interacciones que tiene un cuerpo son a distancia o por contacto. A distancia, las únicas interacciones que vamos a tomar en cuenta es la fuerza de la gravedad de la Tierra, en nuestro caso, y las fuerzas de interacciones con otros cuerpos cargados eléctricamente, ¿no? Esas son las únicas interacciones a distancias que lo vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Muy bien. A ver, recomendaciones para realizar un DCL. Siempre el peso se grafica de manera vertical hacia abajo y se ubica en el centro de gravedad del cuerpo. Su valor siempre se determina con peso es igual a masa por la aceleración debida a la gravedad. En toda cuerda se representa la fuerza de tensión saliendo del cuerpo que estamos analizando o apuntando al corte, ¿no? Al corte en la cuerda. A lo largo de la misma cuerda de poco peso actúa siempre la misma fuerza de tensión. En las articulaciones, o sea, bisagras o goznes, siempre se hace difícil determinar la dirección de la fuerza en dichas articulaciones, por lo que nos recomiendan graficar las componentes perpendiculares de estas fuerzas que se dan en bisagras o goznes. En los puntos de contacto de superficies lisas, ¿no?, donde no hay rozamiento, la fuerza de interacción se grafica perpendicular a las superficies de contacto. ¿Ya? En las superficies rugosas, la fuerza de interacción se grafica inclinada con cierto ángulo respecto a la normal. Si dos de las tres fuerzas graficadas, ¿no?, en el diagrama de cuerpo libre son paralelas, entonces la tercera necesariamente debe ser paralela a las otras dos. Y si dos de las tres fuerzas no son paralelas, entonces necesariamente las tres fuerzas deben ser concurrentes, deben concurrir en un solo punto y coplanares, deben estar en el mismo plano. ¿Ya? Vamos entonces a ver algunos diagramas de cuerpo libre de algunos gráficos. Tenemos acá el diagrama de cuerpo libre de este bloque, y este bloque, si nosotros vemos, ahí tiene dos interacciones por contacto, con esta cuerda y con esta que está acá, y la interacción a distancia es con la superficie del planeta Tierra. ¿Ya? Bien, con el centro de la Tierra. Entonces vamos a graficar tres fuerzas, hay tres interacciones, tres fuerzas. Primero entonces graficamos el peso verticalmente hacia abajo, ¿sí? Y luego en esta cuerda hacemos un corte, graficamos la tensión apuntando siempre a este corte, ¿no? Entonces lo vamos a llamar tensión 1, y en esta cuerda hacemos otro corte en la cuerda, graficamos la fuerza de tensión siempre apuntando al corte y tendríamos una tensión 2. Esas serían las tres fuerzas que están aplicadas en este caso a este cuerpo, fuerzas externas. Muy bien, de la esfera, esta esfera interactúa por contacto aquí con la pared en este punto, aquí en este caso con la cuerda, y a distancia con la Tierra, ¿no? Entonces hay tres interacciones, tres fuerzas. Graficamos primero el peso en el centro de gravedad de la esfera. Este peso es igual a masa por aceleración debida a la gravedad. Acá tenemos que hacer un corte en la cuerda, apuntamos ahí la fuerza de tensión, ¿sí? Y acá en esta superficie, acá justo en este punto que está acá, con este centro de gravedad, como las fuerzas en este caso no son paralelas, deben concurrir en un punto, en este punto que está acá. Entonces unimos este punto con este punto, ¿sí? Y aquí aplicamos la fuerza normal, ¿no?, que es perpendicular en este caso a la pared, y tendríamos ahí el DCL de esta esfera. De este bloque interactúa por contacto con esta cuerda y con el piso acá, ¿no?, con este plano inclinado, y a distancia con la superficie, ¿no?, el centro de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, tres interacciones, tres fuerzas. Primero graficamos el peso de manera vertical siempre, y aquí en este contacto graficamos la fuerza normal, perpendicular, siempre esta fuerza de contacto se grafica como si quisiera entrar a este bloque, apuntando al bloque, hacemos corte acá y la fuerza de tensión, y tendríamos ahí el diagrama de cuerpo libre. Vamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de este bloque, ¿no? En este caso este bloque acá interactúa con esta cuerda y con la Tierra, nada más. Entonces acá tendríamos el peso, hacemos corte en la cuerda y tendríamos la fuerza de tensión. ¿Ya?
Esta esfera interactúa por contacto en este punto con este plano inclinado, acá en este punto con este plano inclinado y a distancia con el centro de la Tierra. Tenemos tres fuerzas. Primero graficamos el peso en el centro de gravedad de la esfera, ¿no? Verticalmente hacia abajo, va a ser el peso. Luego graficamos acá este punto, ¿no es cierto? Acá perpendicular a este plano, ¿sí? Lo vamos a llamar normal 1, ¿no? Tiene que pasar su línea de acción por el centro de gravedad. Y acá automáticamente en este punto de contacto con el centro de gravedad de la esfera, cogemos nuestra regla y graficamos la segunda fuerza, que lo vamos a llamar normal 2 y perpendicular siempre a las superficies de contacto. ¿Listo? Bien, acá el diagrama de cuerpo libre de la esfera inferior, esta esfera inferior que está acá, la que está abajo, tiene un contacto por acá con el piso, un contacto con la pared y un contacto con la esfera A. ¿Sí? Y también la fuerza de la gravedad que ejerce el planeta Tierra sobre esta esfera, ¿no? Entonces tendríamos ahí 4 interacciones, 4 fuerzas. Primera fuerza, el peso dirigido verticalmente hacia abajo. Acá, segunda fuerza, tendríamos una normal 1, la reacción de esta pared sobre esta esfera de manera perpendicular, siempre su línea de acción hacia el centro de gravedad acá. Luego tendríamos aquí, ¿no es cierto?, la reacción del piso sobre esta esfera B, que lo vamos a llamar normal 2, siempre perpendicular, y acá habría otra fuerza que unimos este punto de contacto con el centro de gravedad de esta esfera. Con su regla, unen ahí y graficamos como si esta fuerza quisiera entrar a esta esfera, ¿no? Apuntando a la esfera. Lo vamos a llamar la reacción de la esfera A sobre la esfera B. ¿Listo? Ahora vamos a hacer de la esfera superior. Tendríamos acá un punto de contacto, acá también otro punto de contacto, ¿sí? Y con la Tierra, ¿no? Con el centro de la Tierra. Muy bien, el peso con el centro de la Tierra es la fuerza. Esta fuerza es la fuerza normal, perpendicular en este caso a la pared. Entonces ubico acá el otro punto de contacto que está acá con el centro de gravedad acá, uno estos dos puntos con una regla y grafico por aquí la fuerza, en este caso de reacción, de la esfera B sobre la esfera A. Y tendríamos ahí el DCL. Listo, diagrama de cuerpo libre del bloque A. El bloque A interactúa por contacto con esta cuerda y a distancia con el centro de la Tierra. Entonces tendríamos ahí el peso, que es la interacción con la Tierra. Hacemos corte, dibujamos la fuerza, en este caso de tensión, lo llamamos tensión 1. Hacemos corte en esta cuerda, tensión 2. Y tendríamos ahí el diagrama del cuerpo libre, ¿ya? De este bloque B tendríamos una interacción por contacto con esa cuerda y con el centro de nuestro planeta Tierra. Tendríamos ahí el peso, ¿sí? El peso de este bloque. Tendríamos por acá corte y tendríamos aquí la tensión con esta cuerda que está aquí. ¿Correcto? Acá tendríamos un diagrama de cuerpo libre de la esfera, ¿sí? Esta esfera. Tendríamos por contacto un contacto acá, otro acá en esta esquina y el centro de la Tierra. Graficamos el peso en el centro de gravedad, acá en este punto de contacto, una fuerza como si quisiera entrar a esta esfera. Esta es la reacción, en este caso, del piso sobre la esfera, que lo vamos a llamar normal. Y unimos este punto de contacto con el centro de gravedad con una reglita, trazamos la regla y acá en este, ¿sí? Como si quisiera entrar al cuerpo, ubicamos la fuerza de reacción de esta esquinita acá, ¿sí? Esa es la fuerza de reacción. Muy bien. Tendríamos el diagrama de cuerpo libre de esta esfera también, contacto aquí con este plano inclinado, contacto con la pared y con el centro de la Tierra. Graficamos el peso en el centro de gravedad, ubicamos este punto de contacto con el centro de gravedad con una regla, lo unimos, ¿no? Y graficamos por ahí la fuerza normal, ¿no? Perpendicular, que lo podríamos llamar fuerza normal 1, perpendicular al plano inclinado. Acá ubicamos este punto de contacto también con el centro de gravedad, trazamos con nuestra regla y aquí en esta línea ubicamos nuestra fuerza normal 2, que es la reacción de la pared sobre la esfera, ¿no? La normal 2. ¿Listo? Acá tenemos un diagrama de cuerpo libre de una barra no homogénea. Una barra no homogénea es aquella barra que el peso no se encuentra en el punto medio. No sabemos dónde está ubicado el peso, ¿ya? Cuando la barra es homogénea, el peso está ubicado en el punto medio de la barra.
Pero sin una barra homogénea no sabemos. Entonces hay que graficar primero otras fuerzas. En este caso podremos graficar la fuerza de tensión acá, ¿sí? O también la fuerza en este caso, ¿sí? La reacción de la pared sobre la barra en este punto. Como la superficie es lisa, esa reacción siempre es perpendicular, formando 90 grados, que lo podemos llamar normal, ¿ya? Primera fuerza. La otra fuerza sería la fuerza de tensión acá en la cuerda. Hacemos corte y dibujamos la fuerza de tensión. Estas dos fuerzas, sus líneas de acción deben cortarse en algún punto. Colocamos acá la línea de acción, trazamos la línea de acción de esta fuerza, la línea de acción de esta fuerza y vemos que se cortan en este punto. Entonces, por este punto yo debo trazar una línea vertical para que ahí actúe el peso de la barra. Trazamos ahí, justo en este puntito, ahí está la línea vertical y acá en este punto en la barra actuaría el peso, ¿no? Entonces ahí estaría el peso de la barra, ¿correcto? Entonces cuando las barras no son homogéneas, no se recomienda, pues no sabemos dónde está el peso, se recomienda trazar otras fuerzas y si las fuerzas no son paralelas, en este caso, concurren en un punto, la otra fuerza debe concurrir también por ese punto, ¿ya? Muy bien, tendríamos, debe pasar, su línea de acción debe pasar por ese punto. Listo. Diagrama de cuerpo libre de la barra homogénea. Ojo, esta barra ya es homogénea, por lo tanto yo puedo graficar primero el peso. Pues una barra homogénea, el peso está en el punto medio. Ubico el punto medio ahí de la barra y ubico el peso, ¿no es cierto? Muy bien. La otra fuerza que puedo yo graficarlo rapidito es la tensión acá, ¿sí? Hago corte, grafico la fuerza de la tensión. Entonces, estas dos fuerzas sus líneas de acción deben concurrir en un punto. Trazo la línea de acción de esta fuerza, que es ahí, y con la línea de acción de la tensión, que es la cuerda, se corta en este punto. Por este punto debe pasar esta reacción en este punto de contacto, que aquí hay una interacción con la pared. Con este punto lo uno con mi regla, ¿sí? Unimos con una regla y en esta línea actúa la reacción de la pared sobre la barra. ¿Sí? Esta sería la reacción de la pared sobre la barra. Y tendríamos ahí el diagrama de cuerpo libre de esta barra homogénea. Muy bien. Tenemos el diagrama de cuerpo libre también de esta barra homogénea. Es una barra homogénea, por lo tanto podemos ubicar el peso en el centro de gravedad, que sería en este punto, que sería punto medio de la barra. ¿Listo? Ubicamos ahí el peso. ¿Listo? Ahora, como esta pared me dicen que es lisa, no hay rozamiento, entonces acá hay un punto de contacto y aquí habría una reacción de la pared sobre la barra. Y como es lisa, esa reacción debe ser perpendicular. Como quisiera entrar a la barra de manera perpendicular, se le llama normal. Acá tendríamos 90 grados. ¿Listo? Entonces ya tengo dos fuerzas. Ubico sus líneas de acción, ¿no? La línea de acción de esta fuerza, que sería esta línea, ¿sí? Horizontal, y la línea del peso, que sería una línea vertical. Estas dos fuerzas se cortan en este punto. ¿Listo? Entonces, aquí en este punto de contacto, con este punto, yo uno con una regla, este punto que está acá, con este punto que está aquí. ¿Listo? Uno ahí. Y acá en esta línea debe actuar la reacción del piso sobre la barra, ¿no? Y ubico esa fuerza ahí justo en esa línea, ¿ya? Como si quisiera entrar a la barra, empujando a la barra. Sería la reacción del piso sobre la barra y tendríamos ahí el diagrama de cuerpo libre.